Esto es ovnies.com con Roberto García y Mauricio Guzmán. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a este programa un día más. Hoy es un programa en el que tenemos a Mauricio con nosotros y queremos hablar respecto a un tema muy conocido y muy familiar por todos vosotros. Vamos a hablar de los OPARs. Genéricamente, los OPARs, todos sabemos lo que significa, que son objetos fuera de su tiempo o lugar, y están clasificados como objetos anómalos y etcétera. Lógicamente han salido muchísimos programas, se ha hablado muchísimo de este tema, pero nosotros también queremos dar nuestro punto de vista, nuestra opinión. En algunos de ellos estaremos de acuerdo, Mauricio y yo, y en otros pues quizás no. Y entonces, pues bueno, muchas veces esa pluralidad es lo que ustedes quieren oír. Así que doy paso a Mauricio. Mauricio, buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Encantado como siempre de estar aquí conversando sobre estos temas. Este tema de hoy es, como bien lo dices y mencionas, muy interesante. Se ha hablado mucho, efectivamente, se ha especulado, quizás demasiado, muy propia de la naturaleza humana. Cuando, de hecho, ahorita estabas mencionando la definición de los OPARs, pues me hace pensar un poco que nosotros los denominamos objetos fuera de su tiempo, y quizás más bien somos nosotros los que desconocemos algunas de las circunstancias de aquellas épocas en las que se construyeron esos artefactos, y a lo mejor no están fuera de ningún tiempo. Sencillamente desconocemos la tecnología, desconocemos aquellas sociedades ancestrales que los fabricaron, sus razones, criterios, los métodos y demás. Así que bueno, muy interesante el tema, gracias. Sí, porque por poner un ejemplo, algo fuera de nuestro tiempo, para lo que es el ciudadano de a pie, imaginemos todos, tanto los que nos escucháis como nosotros mismos, por poner un ejemplo, nosotros desconocíamos todos los artefactos que había durante la Segunda Guerra Mundial, y tanto la Alemania nazi como la Unión Soviética en aquella época pues siempre estaban como muy avanzados científicamente, y es algo que nos podría incluso sorprender a día de hoy, ¿no? Ese avance tecnológico, o sea que efectivamente no tiene que por qué ser fuera de su tiempo, es simplemente que quizás fuera algo digamos poco común, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, ¿qué temas? A ver, habíamos confeccionado con Roberto una lista. Hay una enorme cantidad de OPART distribuidos en el mundo. De hecho, algunos son objetos de, digamos, tamaño pequeño, aunque también conversábamos con Roberto que podríamos considerar algunas de las construcciones megalíticas ancestrales en sí mismas OPART, puesto que todavía a estas alturas desconocemos la tecnología y los métodos constructivos que utilizaron, las capacidades de ingeniería para hacer las obras magníficas e increíbles que todavía no logramos entender, ¿no? Entonces, si quieres comenzar comentando los primeros que hemos hablado, Roberto, que estén en la lista. Bueno, comenzamos con los que enviaste tú, si te parece bien. Sí. Por ejemplo, el disco genético. Disco fue encontrado por una persona que se llama Jaime Gutiérrez Lega en Colombia. Él es un diseñador y encontró un disco que ha dado muchísimo de qué hablar. Es un disco que está perfecto, casi intacto,
con una serie de grabados que en él, con aparente información que sería pues desconocida en aquella época porque está datado de aproximadamente 10.000 años, ¿no? El tema es interesante en el sentido que, por una parte, para algo tan antiguo el disco está perfecto, es como si no le hubiera pasado el tiempo. Eso es lo que da un poquito que pensar. La información que contiene, pues, tiene, digamos, pareciera que tuviera información sobre la evolución del ser humano, muestra espermatozoides, óvulos, reproducción, los estadios de un feto y su evolución. Sin embargo, la duda que nos entra varias dudas, ¿no? La primera, el estado del objeto, y la segunda, el que lo encuentra dice que lo ha podido datar. Recordad que la piedra no se puede datar en general, que yo sepa ninguna piedra. Si alguien sabe alguna, estupendo, pero yo no conozco ninguna piedra que se pueda datar. Él dice que se puede datar porque uno de los bordes que se ha roto no tiene una pequeña rotura, se ha cristalizado, se ha dado una cristalización en ese punto, y a raíz de esa cristalización se pudo datar en aproximadamente 10.000 años. Luego es verdad que, Roberto, que ahora, poco antes de que iniciáramos esta grabación, estuve viendo otro video y habla de 1.000.000 de años. Me ha dejado un poco perdido, porque en otro video anterior que escuché de él hablaba de 10.000 años. Ahí me dejó muy perdido, de 10.000 saltó a 1.000.000. Con mucha rapidez. No sé cómo lo veas tú. Bueno, la verdad, por supuesto, es un objeto realmente curioso, es realmente anómalo. Respecto al tema de la datación, quería darle un dato a nuestros oyentes, ¿vale? Porque hay sobre otras piezas encontradas que vamos a hablar, existe la datación por termoluminescencia, ¿vale? Es decir, la arcilla se puede datar. Es una técnica de datación para temas de arcillas, e incluso también según qué piedra y según tal, quizás también se podría aplicar. La datación de termoluminescencia es un método de datación absoluta empleado en la arqueología para determinar la edad de elementos que hayan sometidos a calentamiento. Ojo, es decir, si esa piedra, para hacer algún tipo de polimento o etcétera, fue sometida a calentamiento, se podría llegar a datar, ¿vale? A igual que sucede con las rocas volcánicas. Las rocas volcánicas se pueden datar por... Interesante. O sea, que hay algunas rocas que sí se pueden datar por termoluminescencia, ¿es lo que me dices? Todas las que han sometido a la presión del calor se pueden datar. O por radiación. Ojo. Es decir, si, por ejemplo, son radiaciones ionizantes, radiación cósmica, ¿de acuerdo? Que en este caso nos interesa mucho, porque cuando hablamos de estos objetos, tal como has dicho antes, se especula mucho de si son originales de aquí o son originales quizás de otra civilización fuera de nuestro planeta. Bien, pues se puede datar por la radiactividad, ¿vale? Y todo este tipo de... radiactividad se puede. Lo que pasa es que algunas piedras carecen de radiactividad. Eso es. Pero la termoluminescencia para algunas cosas valdría. O sea, vale. Puede ser Este disco, desde mi humilde punto de vista, creo que tiene demasiadas lagunas y una probabilidad de que no sea real, ¿no? Bueno, al fin de cuentas es un poco como sucede siempre, ¿no? Cuando sale algo inexplicable, queremos encontrar tanta explicación que empieza a salir más objetos, y etcétera, porque efectivamente hay algunos objetos que están fuera de lugar, pero no por lo que hablamos como OPAR en sí, sino son objetos que perfectamente se pueden explicar y perfectamente los ha explicado la ciencia. Yo creo que al final sale un lote
de OPARs, ¿vale? Pero por supuesto... Sí, la cantidad es inmensa. Sobre este objeto yo finalizo diciendo, en la zona en la que fue encontrado, se conoce como Soacha, es un nombre indígena, si fuese real el objeto, pues sería premuisca. Los muiscas fueron la cultura que habitaron durante mucho tiempo aquella zona, que forma parte del altiplano cundiboyacense en los Andes de Colombia. Y es verdad, porque esto sí es verdad, que hay dibujos en pinturas rupestres en zonas cercanas, digamos que similares en los que aparece el disco. Similares, no exactos, pero sí similares. Y esos dibujos rupestres, esas pinturas rupestres sí que existen. Desafortunadamente, durante mucho tiempo mi país careció de verdadero interés por los temas arqueológicos y de preservación. Muchos de esos dibujos están casi desaparecidos porque se han deteriorado por el curso de los siglos, ¿no? Tristemente. Y la falta de mantenimiento y etcétera. Bueno, pues siguiente objeto. Este es el que te ha gustado bastante. El disco de Nebra, hallado en el monte Mittelberg, en Alemania. Sí, este disco es muy interesante. Es un disco precioso, muy bonito, de una confección muy interesante, realizado en bronce, de 32 centímetros de diámetro y aproximadamente unos 2 kilos. Este disco se encontró junto con 2 espadas, un par de hachas y algunos brazaletes. Y pues igualmente por la zona en donde lo encontraron, el substrato y demás, pues creen que trata de unos 2.500 años aproximadamente, ¿no? Entonces se muestra en este disco el sol, la luna, aparentemente las Pléyades. Hay una barca, o una aparente barca bastante similar a los barcos que hemos visto representados por las culturas sumerias, egipcias y también en algunas pinturas rupestres, una barca muy, muy típica. Y algunas personas que lo han estudiado determinan que puede mostrar los equinoccios y los solsticios. Es un disco muy interesante porque digamos que su hallazgo es bastante claro. Lo tienen en un museo allí en la zona y está bastante bien clasificado, muy, muy interesante, muy extraño. Yo siempre comento que todo lo que tenga que ver con fundición, o sea, si el trabajo en piedra es difícil, el trabajo de fundición es costoso. Sí. Hacer un trabajo de fundición de esa naturaleza, o sea, hacer un disco de ese estilo, pues representa un costo importante y un esfuerzo importante, porque también hemos conversado con Roberto que muchas de las explicaciones que típicamente da la arqueología es que todos son rituales, y todos son rituales, y todo se convierte en un ritual. Sí, no necesariamente, la humanidad también ha sido práctica, también ha hecho muchos elementos que aparte de ser elementos puramente decorativos o ritualistas, también son elementos prácticos, todo tipo de calendarios astronómicos para usos totalmente prácticos, como puede ser la agricultura, como puede ser la navegación, etcétera, etcétera. Luego, no todo lo que se encuentra enterrado se utilizó para un ritual, sino que tiene otras explicaciones, porque me parece que hay evidencias plausibles de usos mucho más prácticos, ¿no? Sí, es lógico también valorar, por ejemplo, que donde se encontró el yacimiento, pues esa persona fuera enterrada con algo que había construido él, ¿no? Igual que se entierra a una persona con un monumento creado por sus propias manos. Es una cosa que se valora mucho menos, pero también creo que sería lógico, ¿no? Es una posibilidad. Es verdad que han habido enterramientos donde se incluían objetos de la persona, pero también es verdad que la manera siempre ha sido práctica. Digamos que pongo en tela de juicio que siempre sea esa la razón. Supongo que en algunas ocasiones lo es, pero no siempre, porque un disco de esa manufactura es algo costoso y difícil de hacer, útil, y lo que hacemos los seres humanos es que nos pasamos las cosas de unos a otros y de generación en generación, porque tirar algo de valor y enterrarlo, pues habitualmente nos cuesta. Luego, que en todos los casos sea enterramiento con la persona, me parece un poco extraño. Que se haya enterrado por alguna razón, que pueden haber muchas clases de razones, pues habría que explorarlo un poco, ¿no? Sí, desde luego. Desde luego.
Bien, el siguiente objeto que tenemos es el famoso disco de arcilla, en el que queremos recordar, bueno, quiero recordar también a todos los oyentes que, por cierto, Mauricio, en iVoox cada vez poco a poco vamos aumentando ese nivel de oyentes. Sí, poco a poco. Bueno, pues para esos oyentes quiero decirles que de todos estos objetos es evidente que es un poco más difícil absorber a la hora de escuchar un audio si no estás viendo una imagen de ese objeto para hacerte una idea y hacerte tu propio croquis psicológico respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Bien, pues pondremos en el blog y a través de Facebook pues pondremos este listado que hemos creado para que se hagan una idea y se puedan adentrar un poco más en este tema del que estamos hablando. Y bueno, el disco de arcilla encontrado en unas ruinas. Muy interesante, muy interesante por la forma en cómo aparecen sus representaciones. Es un simple disco de arcilla, o sea que su manufactura es pues de una sencillez extraordinaria, pero lo que está representado y cómo está representado es muy interesante. Se encontró en las ruinas de la biblioteca de Nínive en Mesopotamia y todo parece indicar que representa un mapa astronómico. De hecho, estaba leyendo que en un pequeño segmento, porque el disco está deteriorado en algunas partes, aparece escrito trayecto del dios Enlil. Eso le va a gustar muchísimo a los que les encanta el tema famosísimo de los Anunnaki y demás, porque es el famoso dios Enlil, supuestamente los que trajeron la vida aquí a la Tierra desde el punto de vista de la creación artificial del ser humano sobre la base genética de los homínidos que existían aquí, ¿no? Sin entrar en ese tema, que es tremendamente especulativo y puede ser muy pantanoso, el disco sí es extraordinario. Es extraordinario. Me ha marcado mencionado esto que vas a poner allí la foto, porque cuando se vea la foto y la descripción y que hay allí, vais a ver que es un disco muy interesante y bastante raro, una rareza verdadera. Sí, desde luego las marcas que tiene muestra una precisión absoluta. O sea, parece un delineante moderno. Y si además le añades el lenguaje que tenían tan amplio, ese alfabeto tan amplio que tenía, pues es una imagen realmente espectacular sobre este disco. Sí, es muy interesante. Yo dejo en el aire, que no forma parte del tema, pero dejo en el aire esto que hemos visto de la aparición de los sumerios, donde prácticamente pasamos del paleolítico casi directamente y sin tener claridad de por qué, porque la arqueología no la podía mostrar, a una cultura que tiene de todo, que tiene un código de leyes, que tiene arquitectura, que tiene ingeniería, que tiene gestión del agua, que tiene lenguaje, que tiene arte. Uf, madre mía, es una locura, ¿no? Es una locura, muy interesante, vale. Estaba más avanzado que muchas culturas hoy en día. Sí. Luego, si algún día alguien tiene la oportunidad de leerse el código de Hammurabi, que es el código de leyes que ellos tenían, es un código, pero duro, duro y muy curioso, ¿no? Me acuerdo que hay un apartado que dice: si alguien abre un agujero en la casa de otra persona, la pena es de muerte. Porque en aquella época no convenía taladrar las paredes para colgar el cuadro, porque... Sí. Quería hacer un inciso sobre este disco de arcilla, ¿vale? Es un poco el punto de vista mío, ¿vale? A mí me parece una escritura babilónica con indicaciones estelares. A igual que el disco de Nebra, las escrituras lo llaman cuneiformes. Eran unas escrituras muy avanzadas. Por decirlo de alguna manera, un desconocido matemático babilónico venció a Pitágoras al descubrir la trigonometría más de 1000 años antes de que el estudio griego, y según apuntan los expertos,
están estudiando esta pieza, pues simplemente se adelantó. O sea, lo que es el teorema de Pitágoras está, digamos, incrustado en esa pieza de arcilla. Pues esto cambiaría, ¿no? Muchísimas las cosas. Yo creo que por eso esa es una de las razones por las cuales ese tipo de objetos incomoda tantísimo a la ciencia, porque si durante tanto tiempo hemos dado por hecho, porque es que lo hemos dado por hecho, que cosas como lo que tú mencionas, el teorema de Pitágoras y todo lo que hizo Pitágoras, que por cierto también lo dejó en el aire, fue un personaje muy, muy interesante, muy complejo, pues es un salto cuántico, histórico, inmenso, ¿no? Grandísimo. Sería claro, es que es una cosa que suele levantar bastante ampollas cuando uno cree que haber descubierto algo y resulta que tantísimo tiempo antes ya había sido descubierto. No sabemos si por accidente, pero dada las directrices que tiene esta figura de metálica, esta figura de cerámica, yo creo que hay un conocimiento bastante amplio. Bueno, pues tenemos el disco de Festos, que es el siguiente de nuestro listado. Este disco se encontró en el Palacio de Festos en Creta por un arqueólogo italiano que se llamaba Luigi Pernier, alrededor de 1908. Es un disco de arcilla, curiosamente con un texto en espiral, algo inusual en la época. Tiene unos 242 signos impresos con una traducción que todavía no está clara. Es un disco también muy extraño que actualmente está en el Museo de Heraclión en Creta. Esto es verdaderamente misterioso, ¿no? O sea, poco se logra interpretar. Hay muchas interpretaciones y algunas no han sido aceptadas, lo más mínimo. Es un disco bastante curioso y bastante extraño. Bien, pues al igual que el anterior, hacemos el inciso. Más o menos por resumir, se están estudiando un poquito los valores quieren leer, descifrar lo que está inscrito en este disco, y bueno, creo que el porcentaje es bastante alto, que creen que el entorno del 80% puede ser leído, ¿vale? Usando valores de sonido de la micénica, ¿vale? Si alguien tiene más conocimientos de micénica de las lineales B y descubierto que fue descubierto por Ventris, pues nos sería de una gran ayuda, porque esto debe ser una cosa bastante compleja. Es decir, es convertir el vocabulario, todos esos signos, convertirlos en música, y después de la música me imagino que será transcribirlo al lenguaje que se pudiera entender. O sea, tiene que ser una auténtica locura, y ánimo a que no estén estudiando porque desde luego creo que tienen para rato. Bueno, pues estos el siguiente objeto es originario de tu país, tiene que ver mucho con de lo que eres amante, de la aviación, la aerodinámica y etcétera, y por supuesto seguro que nos lo vas a explicar muy bien, que vienen a ser estas piececitas de los aviones de oro. Sí. Estos aviones he tenido la oportunidad de verlos yo mismo. Están en el Museo de Oro de Colombia. Es un museo extraordinario. Creo entender que es el museo de oro más grande o más importante, con mayor número de piezas en el mundo. Es un museo precioso, por cierto, invito siempre a la gente a conocerlo, porque los grandes maestros orfebres de los tiempos precolombinos pues se dieron en aquellas zonas de lo que actualmente es Colombia, que en aquella época evidentemente no existía, y había orfebres increíbles, esculturas de un preciosismo, de un arte elaborado y unos conocimientos técnicos bastante interesantes, ¿no? Ellos en aquella época, tiempos pretéritos, pues inventaron un método que se llamaba la cera perdida para la fabricación de objetos de oro preciosos. Pues estos aviones, de los cuales también se ha hablado muchísimo, son unas piezas pequeñas que tienen la característica que varios de ellos tienen ala delta y cola vertical, que no es algo muy habitual.
Entonces, se ha querido ver por parte de antropólogos y arqueólogos, se trata simplemente de figuras de animales e insectos, y es verdad que tienen mucha similitud, aunque el tema de la cola vertical es algo extraño, porque no es algo común, y como algunas personas en alguna ocasión han hecho pequeños experimentos, haciendo réplicas, poniéndoles un motorcito, y ven que vuela, pues se ha especulado que realmente se trata de réplicas a escala en oro de aeronaves que en alguna época volaron, ¿no? Su datación por el lugar en donde fueron encontrados, los enterramientos, básicamente, donde fueron encontrados, pues es aproximadamente unos 1000 años, ¿no? Esto siempre es muy curioso, porque cuando yo encuentro un objeto en un enterramiento y puedo analizar, por ejemplo, la cerámica que se puede analizar, y digo que tiene 1000 años el objeto, pues eso realmente también tiene una especulación, es un nivel de especulación, porque yo no sé si el objeto, la persona a quien lo enterraron, fue quien lo hizo, y lo hizo durante su vida, o el objeto pasó de mano en mano y viene de tiempo atrás. El oro, como se mantiene pues en tan buen estado, los objetos están en perfecto estado. Hay muchas fotos en internet, son preciosos, realmente muy bonitos. De volar, vuelan y tienen cierto nivel de aerodinámica. Sin embargo, si uno los analiza con algo de detenimiento, pues para que volasen hay que hacerle pequeñas modificaciones en las alas o tener un motor muy potente. Recordad cómo vuelan los aviones y el empuje que requiere un ala en virtud de su forma de diedro para que pueda volar, ¿no? Entonces, esto de que vuelan es, digamos que, un poco relativo, aunque también hay quien especula que, bueno, es si fuese una representación de una persona que desconoce los rudimentos del vuelo de un objeto que efectivamente voló, pues se entiende que puede cometer fallos en la aerodinámica y en la forma del avión. Y es que tal teoría es verdad, ¿no? Los objetos, esos sí son muy, muy, muy bonitos. Digamos que más que volar, planean, ¿no? Por su aerodinámica, quizás. Yo creo que les costaría un poco planear, porque algunos de ellos, la forma de sus alas les dificultaría muchísimo planear, porque para que un avión pueda planear realmente requiere la primero de una extensión importante. Fijaros en los planeadores, de una extensión importante respecto del cuerpo del avión. Tendría que ser el cuerpo del avión bastante ligero y tener una forma adecuada para que el empuje del viento le dé sustentación. De otra manera es imposible. Por eso, si veis un caza de ala delta, sus alas no tienen esa forma, no tienen tanto diedro, sencillamente porque el empuje del motor es más que suficiente. ¿Ves? ¿Qué pasa? Por eso, por ejemplo, los jets comerciales a día de hoy tienen los alerones, toda la parte del ala que se extiende para cuando van a aterrizar, de modo que puedan reducir la velocidad, generando mayor sustentación por la forma curva superior, que en la parte superior que adquiere el ala, ¿no? Y estos objetos no tienen todos ellos esta forma, así que es recuperación. También es verdad que los indígenas de aquellas zonas y de muchas otras zonas de lo que es actualmente América hacían todo tipo de representaciones de animales de la naturaleza, de insectos, de aves, de mamíferos, en diversas representaciones artísticas y también utilitarias, y decorativas. Pues hicieron todo tipo de representaciones, lo que tampoco es absurdo pensar que fueron representaciones de animales con fines ornamentales o de cualquier naturaleza, ¿no? Sí. Podría ser perfectamente. Sí. Pero además está hecho con muy buenas manos, o sea que no es el objeto de cómo pueda ser o para qué era, sino la misma representación en sí, si lo es de un animal o sea, aquí digamos lo que tiene es el valor arqueológico, ¿no? Esa construcción y esa perfección con la que está hecho. Indudablemente, y hay que recordar que el oro representa dificultad para hallarlo y para luego posteriormente trabajarlo pues con ese preciosismo, ¿no? Eso es un material. Y también es importante entender otra cosa. El concepto que tenía el oro para los pueblos precolombinos no es el mismo que para nosotros, ¿no? Para nosotros oro es dinero, para ellos no. Era un material con una serie de propiedades que sí que cabían en los planos ritualísticos y demás,
pero que no representaban en sí mismo riqueza, aunque sí podían de alguna manera ser una representación de poder, pero no era necesariamente de riqueza, porque de hecho para ellos, cuando llegaron los conquistadores en su ansia por el oro, no la entendían, no la comprendían, porque no para ellos no representaba ese mismo valor. Luego, el haber utilizado ese material, haberlo trabajado de esa manera, pues implica efectivamente que era muy importante para ellos, porque lo utilizaban para muchos temas muy importantes. Acordaros la famosa leyenda del Dorado, de estas indígenas que se bañaban en oro en una laguna y que durante tanto tiempo anduvieron buscando por toda Centro y Sudamérica y que finalmente nunca encontraron. Pues sí que hay muchos objetos. De hecho, la balsa en la cual supuestamente el cacique se navegaba sobre la laguna para, cuando llegaba al centro de la laguna, bañarse en oro y tirar oro a la laguna, hay una balsa de oro que está en el Museo del Oro de Bogotá, que es una representación de ese ritual y es preciosa, ¿no? O sea, que era el material era importante para ellos desde el punto de vista del que representaba para sus rituales y su cosmogonía, ¿no? Uh-huh. Haberlo utilizado para eso, pues no era porque sí, ¿no? No era como quien dice, oye, voy a hacer aquí unos pendientes para mi novia, no, era algo muchísimo más importante. Para imponer poder o etcétera. Sí, sí. Bueno, el siguiente es bastante curioso. Bajo mi punto de vista, si hubiera que ponerle nota, quizás le pondría un 4, un suspendido. Es el estegosaurio, la figura tallada en el conjunto de ruinas de Angkor Wat, en Camboya, y datado de hace 2500 años. Bueno, creo que, estamos hablando de, por supuesto, es una escultura extraordinaria. La técnica de cincelado o lo que fuera es absolutamente increíble y es lo que realmente tiene valor en esta pieza. Datar algo no deja de ser piedra, deja de ser granito. La datación es muy complicada. Ambos sabemos que muchas veces se puede datar algo porque encuentras algo que sí ha sido datado cerca de esa pieza. No sé si tu opinión es que tiene algo misterioso, si ves que yo veo como una arquitectura algo artificial y un poquito forzada. No sé si tú tienes esa misma opinión o has visto algo diferente. A ver, cuando yo vi la primera imagen del estegosaurio en las ruinas de Angkor Wat, que también es una construcción espectacular, es de un preciosismo increíble. Pues lo primero que sentí es, qué extraño esto. Hasta dije, oye, ¿será un montaje? Lo había sentido, ¿será algún montaje? Esto se lo inventó alguien y no hay tal, ¿no? Y no, pero efectivamente sí está allí y es original en principio, eso lo que dicen los arqueólogos, esto nunca se ha modificado, y cuando uno lo mira, pues en principio parece un estegosaurio. Es muy curioso. Yo creo que si hubieran hecho una representación de los huesos fósiles de un estegosaurio, diría, pues bueno, sí, se encontraron ellos como actualmente nos encontramos nosotros todavía fósiles, no habría inconveniente. Lo que pasa es que la representación pues pareciera mostrar al animal de cuerpo entero y completo, ¿no? Eso es lo que le hace un poco extraño. Yo no me he atrevido a especular porque no sabría, no se encuentra una explicación para esto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué piensas? Veo que es algo realmente difícil catalogar como OPAR. Falta un poco, yo creo que respecto a esto falta algo de información, en el sentido, no sé, veo una escultura demasiado perfecta, demasiado perfeccionada. Creo que el material sobre la que está esculpida es un material muy, muy poroso, lo cual con los años este tipo de material quiebra y entonces se verían imperfecciones claras. Veo como algo como si estuviese hecho de hace relativamente poco.
Y es que además este tipo de piedra es, si no lo veo mal en la foto, es una piedra que es familia de granito, pero es mucho más blando que el granito. Es como una piedra amarillenta y muy quebradiza. O sea, si das un golpe, digamos, sin tener la necesidad de ser un golpe fuerte en una piedra completamente cuadrada, quebrarías las esquinas con muchísima más facilidad que en una piedra de granito. Entonces, aquí hay algo que no me termina de cuadrar, ¿vale? Quiero contar una historia, yo que viví en Salamanca, que muchos no sabrán, que hubo durante muchos años circulando una extrañeza que había en la catedral. Y es que había un astronauta en una fachada. No recuerdo exactamente la antigüedad, pero sé que es antiquísima, y en la fachada había un astronauta. O sea, un astronauta perfectamente esculpido. Si lo comparabas con lo antiguo, con la parte más antigua, ¿vale? Porque había talladas varias formas, no notabas esa diferencia. Claro, hasta que era un poco, porque en Salamanca son muy bromistas y tal, y a todo el mundo que se lo decía, mira, no sabes esto del astronauta, claro, y entonces si eres la primera vez que lo visitas, alucinas. Pero resulta que fue restaurada. Fue restaurada en los años 80 aproximadamente, una cosa así, y a alguien se le ocurrió la idea de ponerlo. Pero es que la restauración era tan espectacular que poner una pieza nueva sobre una antigua no se notaba en absoluto. O sea, pero en absoluto. O sea, pero porque son zonas donde se trabaja el granito y las técnicas se conocen tanto las antiguas como las modernas. Entonces, yo en este caso me vas a permitir que dude de un poco de esta pieza del estegosaurio. Porque tú crees que probablemente alguien lo haya puesto con posterioridad. Es posible. Es que creo que está demasiado bien conservada para datar de hace 2500 años. Yo diría que por conservación es el criterio más débil, porque hay muchos otros elementos de las tallas de Angkor Wat, los puedes ver en las fotos, se ven bastante bien y bastante conservados, pero sí que es evidente que es tan extraño el objeto que no me extrañaría que por alguna razón alguien lo haya hecho. Luego la razón habría que verla, ¿no? Sí. No he podido profundizar, y mira que valdría la pena, quién lo encontró, bajo qué circunstancias, qué opina la arqueología de si esto haya podido ser modificado o no. Pero bueno, ahí está, el templo es espectacular, ¿no? El templo de Angkor Wat, además, creo que es considerado uno de los templos religiosos más grandes que se han construido, ¿no? Que es inmenso y espectacular, y hay muchas tallas que están en muy buen estado. Pero, oye, miren, lo ha contemplado y podría ser una posibilidad, ¿por qué no? Bien, pues el siguiente, que cuando hemos hablado esta mediodía, hemos tenido, digamos, nos hemos centrado un poco la conversación en que es el disco de Sabu, que se encontró en la tumba del príncipe Sabu en Egipto hace 3000 años de antigüedad. Curioso objeto, aerodinámico, con un orificio en el centro, como si fuera para meter algo. ¿Qué opinas de algo que haya salido tan entero como esto? Pues mira, el tema es muy interesante. Este es otro objeto desde el cual se ha especulado muchísimo y han corrido ríos de tinta, ¿no? Se ha dicho que es de todo. Estaba viendo, también poco antes de que iniciáramos la conversación, una persona que tiene su canal en YouTube que se llama Laura Egiptología. Ella dice que el misterio está resuelto. Entonces ella hace una cosa muy interesante, es que va directamente al libro publicado por Emmerich, que fue el arqueólogo que investiga todas estas tumbas y las excava y saca todos los objetos. Y hay una cosa muy interesante que aparece en ese libro original de él, donde se ve en las representaciones gráficas que cuando desentierran esa tumba específica, el objeto está roto. Con lo cual,
se presume con justificación que el objeto que actualmente se encuentra en el museo pues es una fabricación sobre el objeto que estaba roto. Sin embargo, lo que yo discreparía con lo que ella aduce como criterio para decir que esto es un objeto normal, que se puede haber utilizado para cualquier otro fin, es que el arqueólogo, él hace una representación en dibujo del objeto y ella dice que pues es una representación arbitraria y hecha como con mucha rapidez. Y eso me parece muy extraño porque usted era un arqueólogo muy serio, ella misma dice que era un arqueólogo serio, y aun cuando ella aduce que este arqueólogo en aquella época, pues las técnicas no eran tan avanzadas como las de hoy en día, pues sí que era una persona metódica, y me parece que poco dada a hacer representaciones alegres de las cosas que se encuentra. Ahora, el hecho de que apareciera roto no significa, como tantas veces se ha hecho, que no se haya podido reconstruir y aparte a partir de esa reconstrucción pues volver a hacer otro objeto, ¿no? El objeto es rarísimo, eso sí es rarísimo. La forma que tiene y la forma en cómo está hecho lo hacen un objeto de muy difícil identificación de cuál es su uso. Decir que se utilizaba para una lámpara de aceite, pues no sé, me parece muy extraño, no sé cómo lo veas tú, pero muy extraño. Yo desde luego lo que es la lámpara de aceite lo descartaría por cuestiones prácticas, ¿no? O sea, el diámetro que tiene este objeto, o sea, no lo vería como algo práctico. Es como tú dices, Mauricio, es un objeto realmente complejo de entender cuál pudo ser su utilidad. El hecho que tenga ese orificio en el medio, que fuera para introducir algo y darle un uso, pues cabe la posibilidad, pero realmente me parece esas extrañas aletas que tiene en el medio, aerodinámicas, no sé si la original, si es esta la original o es reconstruida, la perfección que hay entre estas piezas, o sea, son exactamente como si estuvieran hechas como por una máquina, como si estuviera troquelada esta pieza. La utilidad no se me ha ocurrido realmente nada. O sea, no... Se ha especulado mucho que si era un volante o un manubrio, que si era alguna rueda para girar algo, una espita o abrir cualquier cosa, en fin, se ha dicho de todo, es muy difícil, se puede especular mucho y tal. También te decía que me parece muy curioso, los egipcios tienen una enorme tendencia a registrarlo todo, porque registraban una enorme cantidad de sus actividades cotidianas, además que registraban sus jeroglíficos, una gran cantidad de las cosas que cotidianamente ocurrían, ¿no? No hay una sola representación que hasta ahora se haya encontrado de ese objeto en ninguna parte. Un objeto tan peculiar que no esté representado en algún otro lugar, del que no se hable en otro lugar, pues es curioso, ¿no? El objeto es muy, muy, muy curioso y muy extraño. Sí, desde luego que lo es. Y decir, pues, algo como lo que dice esta chica, que es algo aleatorio, no sé, quitarle ese significado o ningunear este objeto en cuestión, pues es que realmente es un objeto único. Sí, o sea, sí, es no, que es el único que se ha encontrado. Hace muy bien en ir a fuentes originales, eso me parece estupendísimo y es algo que creo que deberíamos intentar hacerlo todos en la medida de nuestras posibilidades. Ir al libro que publicó Emery me parece genial. Ahí está la representación, el dibujo hecho por él, que es tal cual el objeto que está expuesto en el museo en este momento. Pero decir que fue una representación libérrima, donde se dio todas las libertades que él quiso, pues es especular demasiado. Creo que ahí, no sé, me parece a mí que es especular demasiado. Y aun cuando es verdad que las técnicas de la arqueología pudieron estar tan avanzadas, también es verdad que ellos desentierran, encuentran el objeto, ahí se ve una representación gráfica, un dibujo de cómo se encontraron todos los objetos en la tumba antes de sacarlos, que es tal cual como la arqueología viene funcionando desde aquella época y está muy bien. Ahí está el objeto, tal cual. Y luego se entiende que él lo coge, supongo yo que lo intenta reconstruir y sobre esa reconstrucción hace su dibujo, que es tal cual. Entonces creo que no creo que el misterio esté resuelto, como dice ella, para nada, y las explicaciones que da, pues
podría ser, pero definitivamente no creo que sean concluyentes, ¿no? Yo no soy arqueólogo, pero mi sentido común me dice que no necesariamente son concluyentes. Vamos, por decir algo que se me pudiera ocurrir, ahora mismo, según estaba hablando contigo, se me ha pasado por la cabeza. No sé si este objeto, vamos, es que no me he parado a mirarlo. No sé si este objeto fue encontrado cerca de algún tipo de estructura, alguna estructura arqueológica importante. Me parece que las tumbas, me has pillado, me parece que las tumbas no estaban en monumentos importantes o grandes, pero sí que valdría la pena también investigarlo, ¿no? Vale, pues hay una... Ahora, evidentemente el personaje era de importancia, y los personajes importantes en aquella época pues se les enterraba con multitud de objetos considerados importantes. Es que se me ha ocurrido una cosa, por darle alguna utilidad, ¿vale? Esto es cosa mía. Que al final soy una persona de dar utilidad a muchas cosas que no sirven para eso, pero para salir del paso a veces me vienen bien. Por darle alguna utilidad, que hemos estado hablando de ello, de cómo se hacían esos orificios en las piedras de granito, tengo la curiosidad de saber si el diámetro de ese, digamos, esa especie de tubo que tienen en medio coincidiría con el diámetro de esas piezas, de esos tubos de cobre que se utilizaban para hacer orificios, y si esa pieza encajara ahí, porque si esa pieza a encajar ahí, me imagino esa pieza dentro, y que esa aerodinámica se utilizara para ir girando como si fuera una especie de broca, ¿vale? Para seguir haciendo el orificio a esa roca de granito o donde fuera. Y las aletas esas, pues entonces sí tendrían sentido como para evitar rozarte las manos cuando ya estás llegando hacia la pared de granito. No sé si me estoy expresando bien, pero sería muy curioso, vamos, me resultaría muy importante saber el diámetro de eso y de las herramientas que se utilizaban de cobre, que eran como unos tubos que eran con los que hacían los orificios en el granito. Sería muy interesante. Mira que sí. Mira, pues evidentemente es que da para mucho porque es tan extraño el objeto. Luego también, fíjate que uno podría hacer un ejercicio, ¿no? Toma un objeto de tu casa que pueda ser curioso, quítale algunos elementos que indiquen a qué pertenece y dáselo a alguien, y más de uno dirá, no tengo ni idea. ¿No? Exacto, a lo mejor el objeto es muy normal. Exacto. Yo estoy mirando aquí cosas que tengo, oye, y sí, si yo cojo, por ejemplo, el boli que tengo aquí frente a mí, y le quito la parte de arriba, que es la que se utiliza para hacer que la mina salga o se retraiga, lo desatornillo y se lo doy a alguien, va a pensar esto. Exacto. Un objeto incompleto es más fácil, es más complicado de descifrar de dónde proviene, ¿no? Pero haciéndote una idea de cómo lo completarías, ¿no? Cada uno. Esto ha sido cosa mía, cuestión de imaginación, pero bueno. Pero es que tiene... Cuando me has dicho lo del volante, me ha venido a la cabeza. Sí. Bueno, pues ya más o menos este disco me ha encantado, ¿eh? tenemos que averiguar. Estoy mirando aquí en este instante. Dice que el lugar donde estaba enterrado la tumba tenía una fachada, fue cubierta por una fachada de ladrillo de barro. Tenía una serie de nichos que indicaban que la tumba era de Sabú, que era una persona de una posición social alta, ¿no? Hay una superestructura en forma de bloques de piedra caliza más o menos, y entonces da a entender que no era una estructura muy muy grande ni muy impresionante, ¿no? Aunque sí que es evidente que el personaje pues tenía algún poder. Pues sería interesante saber un poquito más. Creo que el disco de Sabú
no, me lo voy a catalogar para no olvidarlo y dejarlo ahí, porque luego hay veces que de pronto te sale la respuesta y dices, ahora me acuerdo de esto, o sea que me lo guardaré en un archivo para echarle un vistazo de vez en cuando y no olvidarlo, porque creo que es muy interesante tenerlo en cuenta. Bueno, el siguiente objeto que hemos hablado de él, que es lo que le llaman la pila de Bagdad, que es como, para los oyentes, por si acaso no entraran en el blog a ver las imágenes, es como una especie de tinaja antigua, como las que hacían los árabes la carne al carbón o algo parecido, ¿verdad? Y dentro de esa tinaja pues hay una barra de hierro y tiene asfalto por encima y algo de alambre de cobre, y alambre de cobre. Sí, barra de hierro. Bien, tu valoración primero. Pues a mí me ha parecido que pudiera ser una batería por la forma en la que tiene y los elementos que contiene, el espacio que tiene y su forma. En las pruebas que han hecho, basta agregarle un electrolito y produce voltaje, como cualquier batería. Así que me parece factible que sea una batería. Bueno, yo en mi opinión, en este caso, como hemos anunciado al principio, puede variar. A mí me da que era un portapergaminos, o sea, que era un objeto en el que se utilizaba para las embarcaciones. Dentro de esa barra enrollada iba el pergamino, se tapaba con alquitrán para aislarlo del agua, dado que el barro puede llegar a tener filtraciones, y se utilizaba para transportarlo. A lo mejor es un objeto demasiado, o se tomaban demasiadas molestias, y quizás se debería haber encontrado algún pergamino o más objetos de estos. Sí que es verdad que por pensar en algo es la única cosa que se me ocurre, lo de la pila. Es un buen argumento en contra de esa posibilidad, es el hecho de que no se han encontrado más. Como método para introducir un pergamino y mantenerlo aislado podría funcionar, evidentemente. Si quiere un documento escrito que en un viaje por mar quiera mantenerlo aislado del agua, pues sí, podría funcionar. Pero no ha habido profusión de artefactos de ese estilo. ¿Y para qué le vas a meter barras de hierro y de cobre? Porque te van a producir una reacción y no tiene una utilidad real. Tú enrollas el pergamino, que se enrolla por sí solo, no necesita media la mitad y se mete allí. No deja de ser, de todos modos, un objeto extraordinario. Se viene hablando de él desde hace muchísimo tiempo, se han hecho muchas pruebas. Un objeto también para mantener allí. Está en el Museo de Bagdad, ¿cierto? Lo tiene allí expuesto, ¿no? Sí. En el Museo del Cairo. Por lo menos a la arqueología le ha parecido un objeto muy interesante. Sí, desde luego interesante lo es. Interesante lo es. Pero más interesante es el siguiente de la lista. Que por supuesto, es muy conocido porque dio muchísimas vueltas al mundo y ha sido investigado en profundidad. Y es el mecanismo de Antikythera, que es una pieza pues hallada en la isla en Grecia, ¿verdad? Se encontró con una embarcación y etcétera, ¿no? Bueno, pues cuéntame, o cuéntanos a todos. Es extraordinario, ¿no? Esto es realmente, desde ese punto de vista nuestro, un OPART que nos muestra con absoluta claridad que los conocimientos y la tecnología del mundo antiguo era bastante más avanzado de lo que se nos ha querido mostrar. Porque el objeto es fascinante, ha sido estudiado claramente, ha sido identificado, ha sido datado, ha sido analizado, mucha ciencia tiene detrás, y aparte de las especulaciones sobre su origen y quién lo hizo y tal, el objeto en sí mismo es fascinante. Una serie de sistemas de engranajes para realizar cálculos astronómicos de una precisión muy alta y con conocimientos de ingeniería muy elevados. Esto no lo hace cualquiera. Y funciona muy bien. Se han hecho símiles
que funciona estupendamente bien. Es un instrumento fascinante, realmente estupendo. Se ha hablado mucho, este sí que ha dado para muchísimas cosas. Yo siempre he pensado que cabe la posibilidad de que sencillamente civilizaciones ancestrales tuviesen una tecnología bastante avanzada, y el hecho de que no encontremos cosas que quisiéramos encontrar recurrentemente no significa que no hayan existido, no hayan tenido esos conocimientos, significa que ellos funcionaron y hicieron las cosas de una manera distinta. Alguien decía, oye, si lograron tantas cosas, ¿dónde están los ordenadores? Pues a lo mejor no lo hicieron con ordenadores, a lo mejor obtuvieron información o gestionaron información de otra manera distinta. ¿Dónde están las máquinas y dónde están las herramientas de acero? Pues oye, pues sí, a lo mejor encontraron métodos distintos. No, a mí nunca se me olvidará un estudio muy serio que hicieron sobre algunas de las piedras con las que se construyeron las pirámides de Egipcio, donde mostró el estudio que la cantidad de humedad de agua que tenía la piedra y su distribución las hacía anómalas, muy extrañas. Se ha llegado a especular si alguien fue capaz de llegar a encontrar un método químico de fabricar piedras. Eso facilitaría muchísimo la construcción de las pirámides de Egipto. A lo que voy es que hay que abrir un poco la mente y no pensar que porque nosotros hemos hecho actualmente o hacemos actualmente las cosas de esta manera, los antiguos las tuvieron que haber hecho así, no tiene por qué. Y sí que me hace pensar, porque soy un poco adepto a esa teoría, y que la historia de la humanidad es mucho más antigua, y que hubo civilizaciones ancestrales que probablemente por eventos cataclísmicos desaparecieron y se perdió el conocimiento, y que lo que nos cuentan pues no es verdad, por la razón que sea, ¿no? Sí, desde luego, vamos, el conocimiento que se tenía que tener para este tipo de objetos, y además era lo que les servía de guía para navegar, para no perderse, y etcétera. Entonces, pues esos conocimientos, es como dices tú, es una pena que se hayan perdido, porque, vamos, sería muy útil a día de hoy pues saber cómo se construían este tipo de objetos. Hay que tener en cuenta que hoy en día en la misma era moderna, pues este objeto pues ha precisado de máquinas de precisión para hacer una réplica de él, escaneando este objeto. Sí que es verdad que es cercano a lo que es el objeto, ¿vale? Se deduce que es que su utilidad, pero bueno, dada la degradación y etcétera, pues bueno, pues lo escanearon y entonces pues vieron que haciendo tres piezas iban encajando sucesivamente en este engranaje, ¿no?, de Antiquitera. Desde luego es uno de mis favoritos, ¿eh? O sea, es uno de mis favoritos, es espectacular, es misterioso. Hay una representación en internet, bueno, hay un objeto físico, un símil hecho, y es espectacular, es espectacular, es increíble. También no hay mucha información, no he encontrado yo información profunda sobre qué más elementos habían en el naufragio en el que se encontró, porque al parecer esto fue un naufragio muy cerca de las costas de la isla, ¿no? Valdría la pena también investigarlo y ver qué más se encontró, qué más había. Creo recordar alguna vez que me habían encontrado las cosas típicas, las ánforas de vino y cosas así, pero la verdad no sé qué más habían encontrado. También muy espectacular, y es de los favoritos, es el siguiente objeto, que son las esferas de Clersdorp. Unas extrañas, unas esferas de diferentes medidas que se encontraron en Sudáfrica. Tienen unas líneas en el ecuador de esa esfera de alta precisión. Algunas de ellas tienen 3 líneas, unas tienen 1. Hay diferentes tamaños. Se encontraron, esto es importante saberlo, se encontraron todas juntas. O sea, no dispersas, sino todas juntas. Su material es de níquel y hierro y el origen es desconocido. Estas esferas, Mauricio, es algo alucinante, cómo están pulidas, cómo tienen esas líneas en ese ecuador. Y no solamente eso, sino que también se dice que cuando fueron a investigar estos objetos, hicieron una incisión a estas esferas,
y había un material en su interior, en algunas de ellas, que es antimateria. O sea, que esto, claro, cuando lo dijeron a los teóricos de la teoría de la panspermia, pues les llamó muchísimo la atención. ¿Verdad, Mauricio? Es un objeto muy extraño. Sí que estuve mirando esto que dices, donde dicen que habían encontrado antimateria. Esto de la antimateria tendría mucha tela. No sé quién lo hizo y cómo lo investigó, porque, a ver, en principio, la antimateria es algo que no es que se pueda como aislar. Con un poquitito de análisis en la física cuántica, que no es que yo sea un experto ni mucho menos, esto de la antimateria no es una cosa que se puede así como guardar tan fácilmente. Esto es algo muy curioso. Sí que tengo claro cuando las veo que efectivamente son pulidas, preciosas, con esas líneas muy extrañas. No son cosas que típicamente se ven en la naturaleza. Es verdad que la naturaleza a veces logra formas increíbles, hay algunos ejemplos de formas increíbles creadas por la naturaleza, pero este tipo de objetos parece difícil. Algunos investigadores hablan de que producto de las presiones, los minerales, etcétera, etcétera, aunque están hechos de níquel y hierro, pues se podrían haber dado, y que han sido erosionadas, tú me lo comentabas, erosionadas en el Ecuador por el paso del agua de algún río subterráneo. Uy, esto me parece un poco forzado, porque es que la línea rodea completamente los círculos concéntricos, rodean el Ecuador, ¿no? Entonces, yo a los que tienen esa teoría, muy forzada. yo son los que tienen esa teoría y les haría una pregunta cuando dicen porque se ha llegado a decir de que había un arroyo y por las corrientes del agua entonces había una zona específica donde se erosionaban y todas de las mismas formas. Yo la pregunta que le haría a quien lanzó esa teoría es que si alguna vez, cuando ha ido a un río o a un arroyo, ha podido identificar piedras de ese mismo arroyo, todas juntas y de la misma medida y la misma forma por esa erosión. Sería realmente imposible. O sea, la naturaleza da formas, puede erosionar o puede tal. El tema de aquí es que todas están erosionadas por la misma parte. Entonces, pues que se diga algo así, creo que es una explicación un poco vaga, ¿no? A mí me parece, pero muy poco plausible, para serte franco, porque hay que verlas. Basta con ver las fotografías, no decir que esto fue erosión por agua, porque además que son pequeñas, ¿no? Entonces, si yo me encuentro algunas rocas de cierto tamaño en una zona donde el agua esté pasando, vaya, bueno, sí, pero además es que la erosión es que es en el Ecuador, las líneas son concéntricas, es que mejor dicho, ya digo de una vez que eso me parece imposible. La separación que hay de línea a línea, hay que matizar que es una separación completamente perfecta. Yo te he contado antes, Mauricio, que trabajé en una cantera donde había unas series de máquinas. Estas máquinas iban por presión de agua, o sea, completamente cortantes, y erosionaban las piezas. Tú, a través de un programa de AutoCAD, dibujabas, digamos, la forma que querías que se le diera. Esa precisión que tienen estas esferas, entre esas tres líneas marcadas que tienen, solamente se podría dar con una máquina de esas características. Es muy difícil ser tan preciso y evidentemente yo por mi parte descarto de que la naturaleza haga eso, y no solamente a una. Oye, es que a lo mejor si nada más que se hubiese encontrado una esfera, yo diría, bueno, cabe la posibilidad, ¿no? Es una posibilidad entre una. El problema de aquí es que hay varias y todas con la misma forma, con la misma erosión. Entonces yo creo que ya ahí las posibilidades empiezan a caer por su propio peso, ¿no? Yo la verdad,
Me mojo y descarto esa posibilidad. No me parece sensato y coherente. Me has hecho acordar de las famosas piedras redondas de Costa Rica, que se han encontrado en Costa Rica por decenas, pero decenas muchísimas, distribuidas en una amplia región, que en alguna época se llegó a decir que eran hechas por la naturaleza, pero es que tú encuentras una esfera totalmente redonda, hecha en piedra, grande, distribuida por una zona muy amplia, y decir que eso lo hizo la naturaleza, pues es como querer forzar explicaciones que, vale, que no tiene por qué ser hecha por un extraterrestre. Yo siempre digo lo mismo, es que todo lo que es raro no tiene por qué ser extraterrestre, ¿vale? Pero no me digas que eso lo hizo la naturaleza, porque me parece bastante improbable, ¿no? Muy, muy improbable. Yo siempre miro la misma posibilidad. Mira, por ejemplo, en qué situación está esta sociedad, ¿no? Que quién se imaginaría que somos capaces de mandar un satélite, ¿no? Fuera de nuestra órbita, pues porque iba a ser imposible, que tampoco es que hayamos evolucionado de una manera tan espectacular, ¿no? En el sentido humano, ¿no? O sea, seguimos con guerras, seguimos tal, y mientras nos matamos, aún así conseguimos construir ciertas tecnologías que nos hacen llegar a otros planetas, ¿no? El mandar un rover a Marte y etcétera. ¿Por qué íbamos a descartar, por ejemplo, el hecho de que estas esferas vinieran de otra civilización cercana, lejana, lo que fuera, ¿no? O sea, al fin de cuentas, si nosotros lo hemos conseguido, ¿por qué no otra civilización lo iba a conseguir, no? Otra cosa es que... Yo en eso estoy de acuerdo, y también ahí me mojo. Yo particularmente creo que es altamente factible que exista vida en este universo tan grande, cuyas cifras no nos caben en la mente, porque no nos caben en la mente. Si solo hablamos de una galaxia, su tamaño y la cantidad de estrellas que hay no nos caben en la mente, el espacio que hay no nos caben en la mente, la dinámica de esos cuerpos celestes no nos cabe en la mente. Pretender que este universo, del tamaño inconmensurable que tiene un planetita, un pálido punto azul, como decía el famoso, sea el único lugar con vida, me parece casi de una soberbia y una prepotencia que para mí es inadmisible. Yo creo que la vida es posible. De hecho, en nuestro propio planeta la vida se da en lugares insospechados. Se han encontrado organismos vivos en lugares donde anteriormente decían, allí no puede vivir absolutamente nada, y no es así. La vida puede evolucionar de muy diversas maneras. No todo tiene que ser como nosotros somos. Eso me parece orgulloso y soberbio, y yo considero que sí es altísimamente factible que haya vida en otros lugares. Ya el tema de los viajes interestelares, entiendo que tiene dificultades importantes, pero también entiendo que a día de hoy hay por lo menos bases teóricas para decir que existe la posibilidad de viajes espaciales en tiempos mucho más cortos que los que actualmente podemos lograr con otros tipos de tecnologías distintos, y eso sí que se puede. La posibilidad de curvar el espacio como posibilidad teórica existe, y la física teórica lo habla, y no podemos descartar la física teórica, porque nunca olvidéis que los agujeros negros primero se predijeron a través de la física teórica y después se encontraron. Y eso, cualquiera que haga una mínima y corta investigación, se me olvida el nombre del físico que lo hizo, que fue el que acuñó, por cierto, el nombre de agujero negro. Él predijo a través de física teórica la existencia de los agujeros negros, y después nos encontramos. Luego, para mí la posibilidad de vida en otros planetas me parece amplísima. A día de hoy, fijaros, es que además, yo que no soy viejo, pero tengo cierta edad, yo me acuerdo perfectamente varias publicaciones y o documentales de científicos de renombre decían, es imposible que existan planetas similares al nuestro por esta y esta y esta razón. Y a día de hoy es que casi que no pasa una semana sin que diga encontramos un planeta con potenciable en la galaxia no sé qué, otro en sí de cuánto, constantemente. ¿Os dais cuenta? O sea que las posibilidades son amplísimas. Sí, y mientras tanto, siempre que haya una posibilidad, pues tenemos que valorarla. Aunque parezca... La verdad, lo que hemos siempre dicho tú y yo, la verdad, allí donde esté. Exacto. Si nos gusta o no, eso es otra cosa distinta. Pero si es la verdad y la encontramos, esa es la que es. Ya podrá no gustar, pero es la que es. Pues por eso nos dedicamos a esto.
que me encanta además cuando se habla en este programa también, como acabas de hablar, de ciencia, ¿no? Porque creo que a día de hoy para la ufología y para ambos es bastante necesario tener ese cierto acercamiento, ¿no? Y entendernos, o sea, y que la ufología se divida ya de una vez por todas de ese concepto religioso, y yo creo que eso para ambos pues será un gran avance para estudiar este tipo de cosas, ¿no? O sea, porque al final tarde o temprano se demostrarán unas cosas y se demostrarán otras, y nos daremos cuenta que ambos teníamos razón, ¿no? Entonces es probable. Luego al final, fíjate, en toda la historia de la humanidad hemos tenido siempre diferentes perspectivas desde las diferentes sociedades y colectivos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad, y siempre encontramos puntos de encuentro, ¿sabes? Yo creo que mientras que haya, por encima de cualquier cosa, respeto por las opiniones, interés por la búsqueda de la verdad, todas las posibilidades se pueden explorar, todas, porque fijaros, podemos llegar a encontrar respuestas que sean reales y que no nos gusten, que no creíamos que eso era lo que era. Bueno, pues que sí, así es. A Einstein no le gustaba ni un poquito lo que mostraba la física cuántica. En su famosa frase, Dios no juega a los dados, por el tema de los principios de incertidumbre de la física cuántica, pues no le gustaba. Oye, pero a día de hoy ya se demostró. ¿Qué le vamos a hacer? Y estamos hablando de un genio como Einstein. Pues esa es la historia de la humanidad. Nosotros tenemos que centrarnos en la verdad de las cosas, nos guste o no nos guste. De acuerdo. Sí, desde luego. Bueno, pues si te parece bien, hablamos de un par de objetos más, los que te parezca bien. Llevamos 1 hora y 22 minutos. Y nos podemos dejar en la manga los que quedan para cualquier otro momento, si te parece bien. Sí, porque además sí queda una cantidad de objetos enormes. Queda un montón. O sea, la enciclopedia vamos por la página 15 casi. Porque para esto hay una enciclopedia. No hay duda, es que además la cantidad es enorme, es que son muchísimas. Bueno, pues mira, el siguiente es en la cuña de Awid, una extraña pieza de aluminio encontrada. Está en Rumanía, fue encontrada en Rumanía y de hace 250.000 años. Por dar una descripción del objeto, porque en alguna ocasión se ha dicho, tiene como la forma de unos dientes de la pala de una excavadora, ¿vale? Porque se ve un orificio, pero ese orificio nada más que lo tiene por un lado. O sea, deduzco que igual me equivoco, que fue para tomar una muestra, porque ese orificio se ve el aluminio perfectamente pulido, como si se hubiese hecho con una máquina ese orificio. También cabe destacar que las palas de las excavadoras no son de aluminio, ni mucho menos, es de hierro forjado, y además también llevan una funda que también es de hierro, de modo que ese argumento lo descartamos de entrada. Sí, el tema es interesante, ¿no? Evidentemente sería un OPAR en toda regla, porque es que el aluminio se creó, se inventó, creo recordar, a principios de 1820 y pico, por ahí más o menos. Entonces el objeto está datado, pues, 250.000 años, sería un OPAR en toda regla. Tiene un porcentaje de aluminio muy alto, 90% de aluminio, y el aluminio, pues, para utilizarlo en una excavadora, pues, no parece muy adecuado. Alguien menciona, que también lo estuve viendo ahora recientemente, alguien menciona que en aquella época en Rumanía, bajo el telón de hierro de la Unión Soviética y demás, pues construyó excavadoras con uñas de aluminio porque consideró que eran más seguras, ya que el aluminio no genera chispas con el hierro cuando se está excavando frente a la presencia de bolsas de gas. Sí. Pero es que la verdad me parece una razón un poco extraña, porque entonces a día de hoy que seguimos excavando minas a tope y encontrándonos con bolsas de gas a toda hora, pues ¿por qué no se utilizan uñas de aluminio, ¿no? Entonces la explicación es un poco rara, también me parece un poco forzada, ¿no?
Sí, de hecho, al ser una pieza suelta, como se ha encontrado, si fuera la palabra una excavadora, tenían un eje, bueno, y siguen teniendo un eje que es como un pasador de hierro, de acero duro. Ese pasador pasaría entre esos agujeros. No se ha encontrado el pasador, y tampoco se ve nada fracturado, salvo lo que digamos que sería la punta de esa, pero debería de estar el resto de las piezas. Sí, además, que hay en cuenta de una cosa que no he pensado, fíjate tú, por sentido común. No lo tengo claro con excavadoras muy antiguas, pero excavadoras, por lo menos de los años 50 más o menos hacia acá, es que las uñas no son móviles. Las uñas de las excavadoras forman parte de la pala. Sí, sí. No son móviles, porque sí. ¿para qué la vas a hacer móvil? Si te la vas a cargar, no tiene ningún sentido. Sí, en algunos modelos sí. Entonces, ahora que caigo en cuenta de eso, peor todavía, descarto más que podría ser eso, ¿no? No me parece plausible. Pues, en algunos modelos sí se pueden cambiar, porque es una pieza que aún siendo de acero, pues en ocasiones se parten, y hay algunos modelos, no sé si son más modernos, sí se puede cambiar esa pieza, esa uña, lo que es la uña. Vamos, como te digo, tiene el pasador, pero vamos, el agujero yo creo que esa deducción ha sido por la confusión de que tiene el orificio hacia un lateral y tiene una forma, pues sí, la verdad que bastante parecida, pero la verdad que esta pieza para mí me parece una pieza curiosa, misteriosa, y bueno, y quizás pues poco a poco vayamos viendo de dónde proviene e intentar sacar alguna opinión diferente de las que ya hay. Y bueno, ¿te parece que saltemos ya en la fuente de magma y terminamos con esa? Sí, porque si no vamos a cansar a la gente que nos escucha. La fuente magma también es otra cosa muy interesante, encontrada en Bolivia, en el lago Titicaca. Y esta fuente, hecha en piedra, pues tratada aproximadamente de 2.500 años, tiene un pequeño inconveniente. Es que contiene en su interior una escritura uniforme, casi idéntica a la escritura protosumeria, o sea, a los inicios de la escritura sumeria, ¿no? Pero el problema es que está en Bolivia, en el Titicaca, y la arqueología siempre ha negado contacto entre culturas tan alejadas como estas, siempre, pero vamos, por metodología, siempre ha negado que haya habido contacto, a pesar de las extraordinarias similitudes. De hecho, yo he visto fotos de construcciones megalíticas en diversos lugares del mundo entero con técnicas constructivas pero muy parecidas, por nombrar algunas de las similitudes. Así que la fuente magna pues causa escozor, porque desvirtuaría o bien la comunicación entre civilizaciones tan alejadas o bien una cultura ancestral común a todas ellas, ¿no? ¿De qué material es? ¿Arcilla también? ¿De qué es? Creo que es piedra, a ver, déjame ver, no, es piedra, aunque no he anotado el material exacto, pero es piedra. Parece como un mixto entre metálico. No, es piedra. ¿No? ¿Es piedra? Sí, en la foto, como brilla un poco, debe ser por la que a lo mejor esté húmeda, parecía como un bronce o algo parecido. Por eso te preguntaba. Es que es piedra, aunque no sé qué es piedra. Es por si es datable la verdad es que es espectacular el artilugio, ¿eh? Las escrituras. Y la semejanza en la escritura es tremenda. Además, hay hecho, como... Cuando yo la vi la primera vez, fíjate, no había leído de qué se trataba e inmediatamente pensé, esto es sumerio. Empecé a leer que se había encontrado en Bolivia, Bueno, además hay algo que me llama la atención, que es como si la mitad de esto que parece una vasija tuviera la escritura sumeria y hacia el otro lado
Sí, tiene otras cosas. Tiene otras cosas que además me recuerda mucho lo que se ve en las líneas de Nazca. Estas formas. Seguro que cuando lo vean los oyentes pensarán también en ello. O sea, es como si representaran dos culturas dentro de... Es curiosísimo. Sí, sí, sí. Esto incomoda muchísimo el objeto. Muchísimo. Has mencionado las líneas de Nazca. Esto daría para Madre mía. otro entero. Bueno, quién sabe. Igual en algún momento ambas culturas tuvieron algún... ¿Por qué no? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Exacto. Si no nos hubiésemos encontrado entre otras culturas y otras razas humanas, pues no habría habido esa serie de cruces y hubiésemos sido lo que somos hoy en día. O sea que al final la genética es por encontrarse, ¿no?, con algo diferente. No sabemos. Así que también, como dijiste tú, cualquier opinión que la gente quiera emitir siempre será bienvenida. Pues, como dijimos alguna vez, quizás en el primer programa, la verdad es también una construcción colectiva y encontrar criterios y observaciones y formas de ver las cosas y perspectivas distintas siempre vienen muy bien. Siempre viene bien. Y vamos, o sea, tanto a través de Facebook como a través del blog. Si es preferible por el blog, porque ya sabéis que en Facebook a veces, pues, bueno, siempre se mete alguien por ahí por medio a fastidiar un poco una conversación que podría ser muy agradable. Porque hay gente que, bueno, pues que se dedica a eso. ¿Qué le vamos a hacer? Sin embargo, a través del blog, pues bueno, como está moderado perfectamente el tema de comentarios y todo eso, seguro que podrían sentirse más como en su casa, aquellos que lo quieran comentar, y oye, pues acepta todo tipo de crítica, porque me imagino que hoy en alguna cosa pues no lo haya dicho bien y tal, y siempre viene bien esas terceras opiniones. Entonces, pues bueno, Mauricio, yo creo que ya nos dejamos el resto de los objetos para otro momento. Me los estoy marcando en rojo para saber cuáles son, porque además quedan muchísimos. Y bueno, salvo que quieras, digamos, indagar en el último y decirnos, pues que quiero hablar de este. Antes de... Nada. Creo que por hoy es suficiente porque nos hemos extendido bastante. Sí. Y entiendes, para alguien que quiera escuchar esto tan largo, el tiempo siempre es un recurso limitado. Eso es. Bueno, pues nuestro programa más largo lo podemos considerar como un especial, ¿no? Dedicado a este tema de los OPAR y bueno, y más adelante haremos otro. Y bueno, y una vez más, Mauricio, pues muchas gracias por estar aquí. Encantado. Igualmente, Roberto, y que estés bien, y saludos a todos quienes nos escuchen. Muchas gracias. A ti. Un saludo, Mauricio, y con esto despedimos el programa. Hasta el próximo programa y muchas gracias por estar aquí con nosotros un día más. Espero que les haya gustado. Un saludo y buenas noches.